Una pregunta. ¿Heredas tu fe? ¿Heredas tu fe? ¿Esa que vence los temores? Hay cosas que los padres podemos darles a nuestros hijos sin que ellos tengan que hacer prácticamente nada para recibirlas. Nuestro apellido, por ejemplo. Podríamos incluso darle hasta una casa o una propiedad, una herencia financiera, incluso en algunos casos una posición social. Pero hay algo que no podemos simplemente dejarles en una caja y decirle esto es para ti. Es la fe. O sea que la fe no se puede heredar. No podemos transmitir. Sería tan fácil saber que por la fe que tenemos nuestros hijos también creerán y serán salvos. Porque una llama, hermanos, en una antorcha puede pasar de una antorcha a otra. Pero la segunda antorcha recibe el fuego de la primera. Pero ahí hay algo interesante. Aunque la llama sea la misma, la segunda antorcha tiene que arder por sí misma. De alguna forma eso se ve ahí en los versículos que hemos leído y en los anteriores de Hebreos 11. Notamos en la lectura de hoy que Moisés nació en una casa donde había una antorcha de fe encendida. Sus padres tenían fe y esa fe se manifestó precisamente cuando hubo temor por el decreto del rey. Dice la Biblia, no temieron por esa fe, no temieron al decreto del rey. Es posible que en alguno de ustedes que tiene su Biblia en Hebreos 11, el versículo 23, las palabras que dicen cuándo nació, en algunas Biblias, estoy seguro que sí, aparecen en letra cursiva. Es decir, la que yo tengo no, pero aparece en una letra itálica. ¿Alguien de ustedes le aparece en una letra itálica cuando nació? Levanten la mano. Ahí mire, los que tienen esa Biblia, esa fue una costumbre que la Reina Valera 60 la quitó. Esas palabras son palabras de traducción, no están en el original. Son palabras para que se entienda la idea. En este caso, bien sé, porque cuando uno lee, yo, al menos a personas como yo, pero es que esa no es la fe de Moisés, decía. Por la fe de Moisés, cuando nació, fue escondido, había algo que no me cuadraba. Pero realmente, en este caso eran innecesarias. No es que están poniendo algo para añadirle a la Biblia, sino por traducción. Se puede leer perfectamente. Por la fe Moisés fue escondido por sus padres por 3 meses. En el griego así dice. O sea, ahí en ese versículo no está hablando de la fe de Moisés, está hablando que pasó con Moisés por la fe de sus padres. Entonces, repito, Moisés nació en una casa donde había una antorcha de fe encendida. Y esa antorcha de fe se manifestó cuando hubo temor. Ahí dice la Biblia, no temieron el decreto del rey. Sin embargo, hermanos, Moisés no podía vivir toda su vida dependiendo de la llama de fe de sus padres. En el versículo 24 dice, por la fe, hoy sí está hablando de Moisés, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. La fe de sus padres encendió una llama en el hogar, pero Moisés tuvo que decidir si esa llama también ardería en su propia vida. ¿Cuándo? Cuando ya fue grande. Por eso hoy le pedimos a los jóvenes que se quedaran, porque un día van a crecer ustedes y un día van a ser grandes y serán ustedes los que experimentarán si esa llama continúa en sus corazones. Entonces llegó un momento en la vida de Moisés cuando él tuvo que elegir. Él no podía decir, mis padres fueron hombres de fe, por eso yo estoy bien, ¿no?
Llegó el momento en que tuvo que enfrentarse personalmente contra el temor, al poder de Faraón, a los privilegios de Egipto y a las consecuencias de identificarse con el pueblo de Dios. Los padres de Moisés no temieron el decreto del rey. Y se lee en el versículo 27, hablando de Moisés, dice también, no temiendo la ira del rey. Qué bonito ver. No podemos heredar la fe, pero sí podemos heredar el testimonio de nuestra fe. Esa sí es una herencia que le dejamos a la siguiente generación. Aunque sabemos muy poco de los padres de Moisés, aquí no aparecen sus nombres, pero aparece su legado de fe. ¿Se dan cuenta ustedes hasta ahora de lo que está pasando? El temor del rey apareció en la vida de los padres de Moisés. Y años después volvió a aparecer en la vida de Moisés. Pero la respuesta fue la misma. La fe les impulsó a vencer el temor. Los padres vencieron el temor por una razón. ¿Por cuál? Porque confiaron en Dios. Moisés venció el temor por una razón. ¿Por cuál? Porque confiaba en Dios. La fe de los padres no elimina los temores de los hijos. La fe de los padres de Moisés no eliminó los temores que Moisés tendría que enfrentar cuando fuera grande, pero le mostró dónde encontrar la respuesta a esos temores, en la fe en el Señor. La primera llama de fe puede encender la segunda llama, pero la segunda llama tiene que mantenerse encendida. Padres de la iglesia y madres, ustedes no pueden creer por sus hijos. No se puede, pero pueden mostrarles cómo se cree cuando llega el miedo, cuando llegan las aflicciones, cuando llega la abundancia incluso. Y hijos, jóvenes, ustedes deben mantener la llama de fe encendida en el transcurso de sus días y de sus vidas. Van a venir décadas y esa llama debe de mantenerse encendida. No se trata solamente de enseñarles doctrina a nuestros hijos o Biblia, que bien hacemos en hacerlo. Se trata de que los hijos puedan observar en nosotros cómo mi papá o mi mamá oran cuando tienen temor, cuando tienen miedo, cuando están en una crisis. Es importante que nuestros hijos puedan ver y contestar y ver cómo su mamá o su papá sigue confiando cuando no sabe lo que va a ocurrir en los momentos críticos. Es bueno que ellos vean en sus hogares cómo sus padres obedecen a Dios aunque les cuesta. Es bueno que nuestros hijos puedan ver cómo nosotros oramos y leemos la palabra y tenemos devoción en Dios aun cuando las circunstancias no nos son favorables. Es bueno que nuestros hijos puedan identificar cómo nosotros rechazamos algo que este mundo nos ofrece porque preferimos obedecer a Cristo. Nuestros hijos, hermanos, van a olvidar muchas de las palabras que nosotros les decimos, pero difícilmente van a olvidar lo que vieron que hicimos cuando tuvimos crisis, cuando enfrentamos miedos, cuando tomamos decisiones difíciles, cuando habían temores. Difícilmente van a olvidar cómo fue nuestra fe. Entonces no podemos transmitirles o heredarles directamente nuestra fe. Yo no lo puedo hacer con mis hijos, pero sí podemos dejarles una herencia y un tesoro valioso
que es el testimonio de una fe que vence nuestros temores, que cree en Cristo. Y a eso sí podemos llamarle la herencia de fe a nuestros hijos, al testimonio de nuestra fe. La fe no se hereda como un apellido, hermanos. Se aprende al verla vivida. Los padres de Moisés le dejaron mucho más que una historia familiar, una historia impactante. Faraón había llamado a las parteras y le estaba pidiendo cuentas. ¿Cómo es eso que yo estoy diciendo? Que si es niña la dejen vivir y si es varón no. Ellas temían a Dios y por temor a Dios no le obedecieron al faraón y le dijeron: no, faraón, es que las mujeres hebreas son más fuertes, son más machonas, hubieran dicho, ¿verdad? Y cuando nosotros llegamos ya están amamantando más bien, entonces no podemos cumplir eso. Entonces el faraón dio un decreto que a los varones había que ir a tirarlos. Cuando nació Moisés, allá en Gosén, hace mucho tiempo, lo vieron un niño hermoso desde que nació. Ustedes todos son hermosos ya grandes, pero chiquitos no todos, hermanos. Moisés desde que nació era hermoso. Y dijeron, y lo tuvieron escondido, no sé cómo hacían, pero lo tuvieron escondido. Conocemos su historia. Calafateó ahí con brea y en un carrizal lo pusieron en el río y llegó allá a las faldas de la casa de la hija de Faraón. ¡Ey! Este es un hijo de los hebreos, pero también lo vio hermoso y esa hermosura lo voy a cuidar. Vayan a conseguirme a una nodriza. ¿Y a quién fueron a traer como nodriza? A la madre de Moisés. Y así creció Moisés. Qué hermosa historia. Pero los padres no solo le dejaron una hermosa historia, le dejaron un ejemplo de cómo se enfrenta el temor cuando uno realmente confía en Dios. Así que cuando Moisés llegó a ser grande, esa fe tuvo que hacer la suya. Fue determinación de él, fue él. Así también le toca a cada hijo, a cada uno de los que están aquí, a nuestros hijos. Un día serán grandes y así también le va a tocar a ustedes, hijos que están siendo instruidos hoy en el camino del Señor. A ustedes les tocará tomar su posición, luchar sus batallas, enfrentar su crisis y demostrar en quién han creído. Cuando llegue un día el propio Faraón ante ustedes, cuando tengan que decidir entre Dios y el temor, la fe que vieron en sus padres o que están viendo hoy en sus padres debería ser la fe con la que ustedes también deberían de vivir. Por eso, padres, tenemos que modelarles una fe fiel a nuestros hijos. Hoy vamos a notar cómo los padres pueden heredar un testimonio de fe a la siguiente generación, a nuestra generación. A la vez veremos que los temores y los miedos en la vida son vencidos con la fe genuina en el Señor. Y finalmente veremos cómo esa confianza en Dios produce obediencia en medio de la tensión y de la adversidad. Espero que en este recorrido podamos examinarnos a nosotros mismos y que este autoexamen nos impulse a crecer en nuestra fe. Veamos primero la herencia del testimonio de fe. El versículo 23, lo pueden volver a leer. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. Y está hablando de sus padres cuando dice, y no temieron el decreto del rey. El texto, la verdad, de lo que viene hablando, sinceramente, es de los ejemplos de fe a lo largo de la historia. Pero a medida uno lee, relee y vuelve a leer atentamente, observa un pequeño patrón, que no es el mensaje principal del texto, pero el que yo quiero que meditemos. Porque aunque Hebreos 11 no nos está hablando de la responsabilidad de los padres hacia los hijos en cuanto a la enseñanza de la palabra, siempre
nota, resalta ver que desde el versículo 17, incluso desde antes, del capítulo 11 de Hebreos, se observa el testimonio de fe que ha generado impacto en los hijos de aquellos que tuvieron fe. De hecho, Noé es de la línea descendente de Enoc. No es el padre, pero está ahí en su línea. Pero en esos versículos del 17 para abajo, habla primero de Abraham. Luego habla de la fe, ¿de quién? De Isaac. ¿Y quién es Isaac? El hijo de Abraham. Luego habla de la fe de Jacob. ¿Y quién es Jacob? El hijo de Isaac. Luego habla de la fe de José, que pidió que llevaran sus huesos cuando salieran de Egipto y que lo enterraran en la tierra prometida. ¿Y quién es José? El hijo de Jacob. Incluso habla de esos nietos de Jacob, hijos de José, que fueron bendecidos, Efraín y Manasés. Y ahora da un salto de 400 años o más y empieza hablando por los padres, no empieza hablando por Moisés. Por la fe Moisés fue puesto por sus padres y fue reservado. La fe de los padres es importante, entonces se ve ahí. Entonces aquí vemos a los padres de Moisés teniendo fe y notamos cómo esa fe también fue viva en Moisés cuando creció. Entonces, cuando observamos detenidamente el texto, tenemos que ver la importancia de fe, del testimonio de fe que nosotros le damos a nuestros hijos. Tenemos en Proverbios 22:6 un texto insigne que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cómo lo instruimos? De muchas maneras. No solamente trayéndolo a la iglesia, que hay que traerlo, es una manera. También le modelamos. Se los he dicho tal vez decenas o cientos de veces. Por eso tenemos a los niños aquí un buen tiempo, para que vean cómo, ya vayan aprendiendo cómo ustedes adoran al Señor, cómo ustedes toman con respeto y reverencia la palabra cuando la leemos, cómo ustedes dan con generosidad, cómo ustedes cantan con adoración genuina, con fe en el Señor, cómo ustedes conviven y aman fraternalmente a los demás. Desde ahí ustedes están modelando la fe genuina que hay en sus corazones. En casa, con vereda en casa y con muchas otras cosas, instruimos a nuestros hijos. No solo basta con traerlos a la iglesia, hermano. La asistencia es importantísima, pero no es todo. Personalmente, yo puedo decir con toda firmeza, con toda propiedad, que soy el fruto de una madre que influyó en mi fe, que nos dejó un testimonio de fe que es una herencia invaluable. ¿Por qué digo de una madre? Porque mi padre hasta el día de hoy no ha creído, pero ella creyó y fue un testimonio de fe que definitivamente influyó en mí y sé que en mis hermanos y mis hermanas. La fe se divulga sobre todo con el ejemplo. Esa es la mejor manera de divulgar la fe. Ellos, nuestros hijos que están aquí, algunos con nosotros, verán cómo actuamos en la vida. Notarán cómo hablamos y cómo nos dirigimos a las personas. Verán cómo tratamos al prójimo, cómo tratamos al pobre, cómo tratamos al menesteroso, cómo tratamos al poderoso. Ellos lo van a ver y notarán si hay diferencia. Ellos van a notar cómo trabajamos en fe. Y ellos van a notar, hermano, por más que les ocultemos nuestras crisis, ellos van a darse cuenta
cómo nosotros nos comportamos y cómo enfrentamos nuestras crisis. Ellos van a notar cómo adoramos a Dios. Ellos van a ver cómo le servimos al Señor. Ellos van a saber cómo damos, cómo interactuamos como iglesia. Ellos van a aprender todo eso. Otro texto que habla mucho de eso es Deuteronomio 6, muy conocido entre nosotros, 6 y 7. Si no lo ha encontrado, escuche por favor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Este es un mandato que el pueblo de Israel recibió. Y desde entonces, desde la ley, vemos en la palabra de Dios este principio de fe, de transmitir la palabra y por lo tanto enseñar a nuestros hijos la fe que profesamos. En el Nuevo Testamento resalta el impactante testimonio de la familia de Timoteo, donde la fe habitó primero en su abuela Loida, luego en su madre Eunice y luego en Timoteo, el compañero del apóstol Pablo, el misionero, el plantador de iglesias. Qué hermoso es ver la herencia del testimonio de fe de una generación a otra. Nosotros hoy estamos portando esta antorcha, pero tenemos que encender la antorcha de nuestros hijos. Ellos son los responsables de que esa antorcha de ellos se mantenga viva, encendida. Así que yo de manera amorosa, pero a la vez con un acento categórico les animo, les exhorto para mantener la llama de fe encendida en sus hogares y pasarla a sus hijos. No descuiden a sus hijos. No lo hagan, hermanos. Y a los hijos, los que están aquí principalmente, les animo, les exhorto a mantener encendido el fuego hasta el día que les toque pasarlo a la siguiente generación. No se hagan los indiferentes a su corta edad de tomar esta llama. Ahora también en medio de nosotros hay muchos padres que tienen hijos que ya no están con ustedes, que ya son hombres o mujeres grandes. Todavía pueden influir en ellos, hermanos. Tal vez no con el mismo impacto cuando fueron jóvenes. No se lamenten, y si lo hacen, laméntenselo en un genuino arrepentimiento. Pero no se martiricen por eso. Oren como Mónica. Lean la historia del hijo de Mónica. Un joven que se dio a la lujuria, a la inmoralidad, al desastre. Y Mónica seguía orando y doblando sus rodillas. Mónica lloraba en lamento por el alma de su hijo. Oraba y oraba por aquel joven que se había desbordado por la promiscuidad y la mundanalidad. Un día ese joven se convirtió a Cristo. Hoy es conocido como Agustín de Hipona, influyente, famoso hombre de fe, porque hubo una madre que oró mientras él andaba en los peores caminos de este mundo. Así que oren, acérquense a sus hijos ya grandes y díganle que están orando por ellos. Háblenle del amor de Cristo y del peso de la responsabilidad, si todavía lo sienten, para con sus hijos. Al final ellos son responsables de tomar sus decisiones, pero no significa que no le pueden decir
cuánto les aman, cuánto oran por ellos y lo que desean, invitarlos a lo que desean para el futuro de sus vidas. Ahora quiero que veamos otra cosa que resalta en este pasaje, y es que la fe vence el temor. Vean el versículo, capítulo 11, versículo 23. Los padres, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. Por esa fe no temieron el decreto del rey. Salten al 27. Aquí ya está hablando de Moisés. Por la fe dejó a Egipto. ¿Qué dice? No temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, aquí esto va para todos, jóvenes, adultos, todos. Escuchen, por favor. En algún momento de la vida, o en varios momentos de la vida, nos toca enfrentar situaciones de mucho estrés, de gran presión, y que generan una tensión al nivel máximo para nuestra fe. Es decir, tensión que casi rompe nuestra fe. De profundas y tensas emociones. Para nuestra vida en general nos vamos a enfrentar tarde o temprano a momentos críticos. A veces estas situaciones tienen que ver con ser fiel a nuestro Dios y a la fe que profesamos. Cada uno en sus diferentes etapas de la vida, en diferentes escenarios de su vida, sea profesional, sea personal, sea en sus relaciones afectivas, amorosas, lo que sea. Las decisiones que tomemos en ese momento, los comportamientos que tengamos o que tenemos en medio de dichas situaciones o en medio de esas grandes crisis o enormes desafíos, son y serán trascendentes para nuestro futuro siempre. Va a ser muy notable si actuamos en fe o sin fe. Si actuamos con confianza plena en Dios o llenos de temores a este mundo. Los padres de Moisés, se nos narra una de esas situaciones tensas, críticas, desafiantes en su vida, de tal manera que era de vida o muerte para su hijo. Tuvieron temores, pero esos temores fueron vencidos por la fe en Dios. Y por lo tanto escondieron a su hijo por 3 meses. Dice, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ahí hay un gran ejemplo de fe que vence los temores, no cualquier cosa. No era un despido de su trabajo. Era la vida de su hijo y sus propias vidas. No temieron. No era por una enfermedad. Era por la vida de su hijo. No era por una posesión. Era por la vida. Y no temieron porque tuvieron fe. Esos temores fueron vencidos, hermanos, porque tuvieron fe en Dios. Hermanos, qué ejemplo más hermoso. Moisés creció, ese niño no se quedó ahí. Y la fe de sus padres, de alguna forma, fue reposando, fue de testimonio a él. Él también por fe venció el temor. De nuevo, podemos leerlo una y otra vez. Versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Él sabía la historia de sus padres, que no habían temido al decreto del rey. Y claro que Dios le dio fuerzas en esa situación. No temió a la ira del rey. Muchas veces
nos va a tocar demostrar a quién tememos. Si a los hombres, las autoridades, los poderosos o a Dios. Espero que siempre podamos decantarnos por el temor a Dios. Cuando nuestra fe está cimentada totalmente sobre la roca eterna, sobre Cristo, sobre nuestro Dios, nuestros temores son vencidos, hermanos. Nuestras dudas son disipadas porque nuestra fe es firme. Los padres de Moisés por fe vencieron el temor y Moisés por fe venció el temor. Es que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No, hermanos. Hay grandes historias del valor que toman los creyentes en la fe en Cristo. No solo en la Biblia, en la actualidad, en el campo profesional. Todo por honrar a nuestro Dios, porque tenemos fe en Él. Y llega un momento entonces que aparecen las preferencias de una fe plena. Además de los temores, un corazón lleno de fe también tiene una inclinación hacia esa nueva naturaleza que mora en nosotros. Una inclinación a preferir las cosas eternas y el galardón celestial antes que los placeres, las posiciones o la aceptación de este mundo. A medida que nuestra fe está más arraigada en Cristo, esa inclinación se da de manera natural. El corazón del creyente entonces llega a preferir, si fuese el caso, si tocara el menosprecio del mundo antes que dar la espalda a su Salvador. Y yo creo que siempre la vida nos da la oportunidad para demostrar la preferencia de nuestro corazón. Creo que el mundo, desde los jóvenes, desde sus edades, les da la oportunidad de mostrar las preferencias que hay en su corazón. Eso lo vemos en Moisés como un ejemplo de fe. Dice la Biblia que él rehusó por fe llamarse hijo de la hija de Faraón. Él escogió los vituperios de Cristo. Puso su mirada como viendo al invisible. Y obedeció al Señor. Qué exacta es la Biblia cuando dice, como siempre, pero en este caso, cuando dice, donde esté vuestro tesoro, allí en ese mismo lugar donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dice el versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Qué versículo. Que gozar de los deleites temporales del pecado. Vuelva a leer ese versículo, hermano, 25. Moisés por la fe, luego de rehusar llamarse hijo de la hija de Faraón, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Vea que el Nuevo Testamento está diciendo eso, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. La triste realidad de nuestros días es que muchos prefieren los tesoros del faraón que a la exaltación de Cristo. Multitudes de personas denominadas cristianas prefieren gozar de los deleites temporales del pecado antes que los sufrimientos que acarrean en ocasiones nuestra fe. Hoy podemos llenar
muchos estadios de muchos que se autodenominan creyentes, pero que le brillan los ojos viendo fijamente la vanidad de este mundo, antes de fijar sus ojos y su mirada en el autor y consumador de la fe. Sí, hermanos, muchos prefieren ir tropezando por las laderas de este mundo en vez de sostenerse en la roca firme, como viendo al invisible. Por cierto, hermanos, ¿ustedes qué prefieren? Finalmente, la fe sin temores y con estas preferencias eternas obedece confiando plenamente en Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios envió la 10ª plaga a Egipto? La de la muerte de los primogénitos. Se requería que la fe en Dios se mostrara por medio de la celebración de la Pascua. ¿Cómo se iba a mostrar esa fe en la palabra del Señor? Creyéndole al Señor, sacrificando un cordero, comiéndolo en casa y con el rociamiento de su sangre, de la sangre de ese cordero, en las puertas de sus hogares. Y que todo esto debía hacerse con la confianza plena en la palabra del Señor, que si esto se hacía, el ángel de la muerte no dañaría a su casa ni a sus primogénitos. La Biblia nos recuerda que Moisés tuvo esta confianza y celebró la Pascua. Versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Moisés tuvo esa confianza. Celebró la Pascua y realizó la aspersión de la sangre que Dios había solicitado. A mí me gusta leer la Biblia, pero a veces guardo silencio cuando leo ciertas porciones. Ni oro, ni sigo leyendo. Imagino. Y me quebranto a veces en ver la fe de estos hombres. Algunos a regañadientes, ya me los imagino, pintando los dinteles de su puerta. Otros con toda motivación y con toda la fe. Pero como lo dijo Ben Carson, no importaba la intensidad de la fe con que pintaran los dinteles de su puerta. Era el poder de la sangre la que iba a impedir que el ángel de la muerte entrara. Moisés tuvo fe. Él lo hizo con fe. Esa es la fe que confía en la provisión salvadora de Dios. Esa que hoy se nos presenta como un ejemplo. Esa fe que confía en Dios y que ve el sacrificio del cordero y que valora la sangre derramada. La fe que confía en el sacrificio perfecto y que no duda del poder de la sangre derramada en la cruz del Calvario, en nuestro caso. Porque salva. Jesucristo, el Cordero Santo, salva. Claro que eso es una figura del sacrificio de Cristo. Y Moisés tuvo fe. Para ir cerrando, hermanos, hoy hemos visto una verdad que ojalá que nunca vayamos a olvidar. La fe no se hereda como un apellido, pero sí podemos dejar una herencia de fe mediante el testimonio de una vida que confía en Dios. El testimonio de nuestra fe sí es una herencia. El testimonio de la fe de nuestros padres es una herencia que valoramos. De nuevo, los padres de Moisés no pudieron creer por Moisés. Ellos tuvieron que creer por sí mismos cuando enfrentaron los decretos de Faraón. Tuvieron que decidir si temerían al rey o confiarían en Dios. Y años después,
Moisés tuvo que tomar su propia posición y decisión. Definitivamente, la fe de los padres de Moisés encendió una llama y una antorcha de fe en su hogar. Pero el día en que Moisés tuvo que mantener esa llama encendida, tuvo que enfrentarlo él con su propia vida. Y quizá esta mañana tenemos que hacernos un par de preguntas. La primera, padres, ¿qué clase de fe estamos dejando delante de nuestros hijos? ¿Qué clase de fe estamos dando como testimonio a nuestros hijos? Cuando nuestros hijos nos ven atravesando una crisis, ven temor o confianza en Dios en nosotros. Cuando enfrentamos dificultades económicas, ven que seguimos confiando en la provisión del Señor. Cuando somos tratados injustamente, ven ellos que seguimos obedeciendo al Señor. Y cuando el mundo nos ofrece algo que contradice la palabra de Dios, ven nuestros hijos que preferimos a Cristo antes que los tesoros de Egipto. Porque nuestros hijos, hermanos, ya se los dije, no solo van a estar escuchando lo que les enseñamos acerca de la fe. Van a aprender de la manera en que nosotros vivimos cuando la fe es puesta a prueba. Hay mucha gente que influye en nuestros hijos. Mucha gente. Pero definitivamente nosotros como padres somos uno de ellos que tenemos gran influencia. Pero también quiero hablarle a los hijos que están aquí, que son varios. Ustedes, por favor, presten atención, jóvenes. Es posible que sus padres les estén enseñando la Biblia y que estén creciendo en un hogar con valores cristianos. Tal vez ustedes ven a su padre o a su madre orar, a sus padres servir al Señor, a sus padres permanecer fieles en los momentos difíciles. Dios quiera que esa llama de fe que están viendo en ellos también arda en sus corazones mientras ustedes crecen. Porque va a llegar el momento que ustedes van a tener que enfrentar a su faraón. No van a estar sus padres ahí. Va a llegar el momento donde ustedes van a tener que enfrentarlo. Van a llegar el momento, jóvenes, cuando ustedes van a tener que decidir entre la fe o el temor a Dios, o el temor a los hombres, entre los placeres temporales de este mundo y el galardón eterno. Va a llegar ese momento, entre la aprobación del mundo y la obediencia a Cristo. ¿Y qué posición van a tomar? Os repito, jóvenes, señoritas, llegará el momento en que tendrán que decidir entre el temor al mundo y la fe en Dios, entre los placeres temporales y el galardón eterno, entre la aprobación y el aplauso del mundo y la obediencia y la fidelidad a Cristo. Y en esos momentos la fe de sus padres no va a poder salvarles. Necesitan una fe propia en Cristo. Una confianza desde su corazón en el Salvador. Moisés tuvo que escoger y rehusó. Escogió rehusar a ser llamado hija de la hija de Faraón. Tuvo que escoger entre las riquezas de los egipcios o estar con su pueblo. Y escogió dejar a los egipcios, pero lo hizo en fe, mirando al invisible, y obedeció, celebrando la Pascua. No solo nuestros hijos, nosotros también debemos de escoger. ¿Qué estamos prefiriendo? ¿Los tesoros de Egipto o a Cristo? ¿La aprobación de los hombres o la aprobación de Dios? ¿Los placeres temporales del pecado o el gozo eterno?
que está en nuestro Señor Jesucristo. Vivimos, hermanos. ¿Ustedes están viviendo según lo que ven o están viviendo como viendo al invisible? Nuestra confianza, hermanos, no puede descansar en nosotros mismos, en nuestra destreza, en nuestra pericia, en nuestra inteligencia, en nuestra buena salud, en nuestra tenacidad, en nuestra autoconfianza. Nuestra fe no puede descansar en eso. Tiene que descansar en Dios. Tenemos que confiar en Dios, en su palabra y en sus promesas. Cuando llegó el momento, Moisés tuvo que mostrar esa fe con su obediencia. Cuando llegó el momento de la Pascua, hubo un cordero, hubo una sangre derramada allá en la 10ª plaga y hubo una confianza en la palabra del Señor. Eso nos lleva finalmente a Cristo. Nosotros también necesitamos un cordero. No somos salvos, nadie es salvo por tener padres cristianos. No somos salvos por asistir o crecer en una iglesia. No somos salvos porque nuestros padres nos enseñaron la Biblia. No, hermanos. Somos salvos por la sangre del Cordero. Y Cristo es el verdadero Cordero Pascual. Él derramó su sangre para que todo aquel que confía en Él sea librado del juicio eterno y de la condenación eterna. Por eso, hermanos, nuestra fe hoy no debe de terminar admirando a Moisés, sino mirando a Cristo. Si hoy usted tiene temor, mire a Cristo. En algo en su vida, mire a Cristo. Si está enfrentando una decisión difícil, mire a Cristo. Si el mundo le está ofreciendo los tesoros de Egipto, figurativamente hablando, mire a Cristo. Si está siendo presionado por la tentación o por lo que sea para abandonar su fidelidad al Señor, mire a Cristo. Y padres, si quieren dejar una herencia del testimonio de su fe a sus hijos, no solamente hablen de Cristo, vivan delante de sus hijos confiando en Cristo. De tal manera que nuestros hijos puedan decir de nosotros, hoy o el día de mañana, mis padres no fueron perfectos, pero vi cómo confiaban en Dios cuando tuvieron miedo y cuando enfrentaron crisis. Vi cuando obedecían cuando era difícil hacerlo. Vi que prefirieron a Cristo antes que al mundo. Y esa fe que ellos vivieron delante de mí por la gracia de Dios, también ha llegado a ser mi fe. De nuevo, la primera llama puede encender la llama en la otra antorcha. Pero la segunda antorcha tiene que mantenerse encendida. Ella misma. Mantengamos encendida la llama de la fe en el Señor en medio de nuestro hogar. Mantengámosla viva. Hijos, ustedes también reciban el testimonio y hagan propia esa fe. No dejemos, por otro lado, que el temor gobierne nuestros corazones. Siempre miremos a Cristo. Ya vamos a llegar a ese versículo. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Va ligado, hermano, es que está amarrado todo. Una cosa tan hermosa ver la palabra de Dios. Confiemos en Cristo y prefiramos a Cristo y obedezcamos a Cristo. Porque la verdadera fe no es que no tiene miedo, es aquella que cuando tiene miedo, confía en Dios. Que cuando pierde cosas es porque a veces ha preferido a Cristo. Y cuando no puede ver las cosas claras, aún así obedece como viendo al invisible.
Bueno, hermanos, todo empezó con una pregunta. ¿Heredas tu fe, esa que vence los temores? No podemos heredar la fe en sí misma, pero sí podemos dejar la herencia del testimonio de nuestra fe. Que Dios nos conceda entonces una fe, un testimonio de fe vivo, que venza los temores, que prefiere las cosas eternas, que obedece en medio de la adversidad y que deja detrás de nosotros una generación que también confía en el Señor. Esa debe ser la fe que viva en medio de nosotros. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra. Qué gratificante es poder abrir tu palabra y aprender de ti. Qué hermosas es esta porción de Hebreos 11, Señor. Sin fe, dice tu palabra, es imposible agradar a Dios. Haz que en esta congregación, que en esta iglesia haya fe, crezca la fe, madure la fe, se estimule la fe en medio de nosotros. Y que aquellos padres que tenemos todavía a nuestros hijos en nuestro hogar, que están en nuestro dominio, podamos influir para que ellos también puedan tener fe en la medida que crecen. Pero también te ruego por aquellos padres, madres aquí presentes, que son varios, que ya sus hijos son adultos y no viven con ellos, para que usted les dé la gracia y la sabiduría de en esta etapa de sus vidas, interceder y orar por ellos y hablar con ellos de ti. Padre, a todos, grandes y pequeños, jóvenes y adultos, danos fe para no temer a este mundo, para preferirte a ti siempre antes que al mundo y para obedecerte a ti siempre aunque no veamos las cosas claras. Ayúdanos a ver a Cristo siempre como el Cordero inmolado, el sacrificio perfecto, para que nuestra fe arda, para que la antorcha del fuego de nuestra fe arda al ver la cruz y al Cordero Santo perdonándonos. Ayúdanos, Padre, a creer más y más. Ayúdanos a hacer una iglesia donde tú nos uses poderosamente para trabajar para tu obra mientras tú convences de tu Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Y salvas y redimes a los impíos en medio de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús.